15 minutos para las 9 de la mañana. La bienvenida y los buenos días para el ministro. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, un gusto estar con ustedes y con la teleaudiencia. Bueno, gracias por la invitación. Por favor, ayer teníamos aquí a Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, obviamente realizando casi una suerte de ritual, que es el hablar con las autoridades, en este caso con el presidente del PIT-CNT, acerca de los motivos de una medida como el paro general, que uno la imagina como la medida más extrema que desde el movimiento sindical se puede tomar contra un gobierno. Y digo contra un gobierno porque en este caso específicamente la medida ha sido explicitada de esa manera, si bien hoy a las 11 de la mañana habrá conferencia de prensa donde seguramente se explayarán mucho más, pero básicamente está dirigida a determinadas situaciones que entiende el PIT-CNT no han sido contempladas, y mucho hincapié en esa suerte de portazo que ellos denominan fue la presentación de la rendición de cuentas 10 días antes de los plazos que habitualmente se tenían. Como que allí se cortó la negociación y esto aparentemente es uno de los elementos fuertes. ¿Lo ves de esa manera? Bueno, a ver, en primer lugar, creo que estas cosas ocurren. Nos hubiera gustado que no hubieran ocurrido, que hubiéramos transcurrido de otra manera, pero así son. Y bueno, y hay que seguir trabajando para seguir mejorando el país, seguir mejorando las relaciones con los trabajadores, con los empresarios, con la gente, con los distintos actores políticos e institucionales del país. Tenemos esta realidad, tenemos este paro general en el día de hoy y tiene entre algunos motivos importantes el tema de la consideración de la rendición de cuentas. Y bueno, en primer lugar yo creo que hay que tomar esta situación como está. Reitero, no es algo que nos agrade, es la situación que nos toca encarar y así estamos. O sea, hemos estado trabajando ayer, vamos a seguir trabajando hoy, vamos a seguir trabajando mañana y todos los días para seguir encontrando las distintas soluciones a los distintos temas que se van planteando en el país, con el ánimo de seguir siempre aprendiendo, siempre corrigiendo, siempre mejorando. Fue un portazo, Murro, como dice la central, el tema de que la rendición de cuentas se presentara 10 días antes, porque por ejemplo lo que dice la central, lo que dicen los trabajadores es, por ejemplo, en los consejos de salario del sector privado estamos 3, 4, 5 meses, 6 meses negociando, y con el sector público no podemos, porque en realidad el Poder Ejecutivo hace una elaboración de rendición de cuentas, consulta a la fuerza política, se elabora a nivel de gabinete, pero prácticamente no se dan contactos con los trabajadores y se envía al Parlamento, donde después se podrán reasignar recursos, pero muy poco margen queda. Lo que dice Fernando Pereira, ayer lo decía acá, sentado en ese lugar, decía como que el diseño en este sentido, desde el punto de vista de los trabajadores, está mal hecho. A ver, yo creo que en primer lugar tenemos que valorar lo que hay, lo que se ha hecho, lo que hemos hecho, todos. Cuando digo todos, estoy hablando de la inmensa mayoría de la gente de este país que quiere seguir mejorando el país. Y ver, a su vez, valorando lo que se ha hecho, lo que se ha logrado, cómo se puede seguir mejorando eso. Uruguay es de los pocos países de América Latina donde existe negociación colectiva. Lamentablemente para los demás países. Negociación colectiva, estoy hablando en el sector privado y en el sector público. En el sector privado existe poca negociación colectiva en otros países, poca. Uruguay se destaca por ser el país de América Latina de mayor cantidad y calidad de negociación colectiva en el sector privado. Y se destaca por ser casi el único, porque el otro que tenía algo era Argentina y tiene cada vez menos. Y Argentina venía segundo lejos y ahora está más lejos, casi va desapareciendo la negociación colectiva en el sector público en Argentina,
Y en Uruguay existe. ¿Es mejorable? Sí, es mejorable. Como todo. Pobre de aquel que piense que ha llegado al 100% o a la excelencia de algo en cualquier orden de la vida. Siempre hay que seguir mejorando. Se puede decir que tenemos dificultades, sí. Ahora, mira, ayer yo, por ejemplo, estuve... Ayer... en un acto en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, donde la Confederación de Funcionarios del Estado, COFE, que representa a los funcionarios de la Administración Central y de algunos organismos, celebraba la puesta en marcha de un convenio que firmamos con ellos hace 7 meses y que, entre otras cosas, crea un fondo social de capacitación que ayer ya estaban, conjuntamente con la Oficina de Servicio Civil, recibiendo los primeros cursos de capacitación dentro de este convenio para esos funcionarios públicos. La semana pasada estuvimos reunidos con quien será el próximo presidente del Congreso de Intendentes y el próximo vicepresidente del Congreso de Intendentes, ahora la semana que viene. Asume el intendente de San José, José Luis Falero, como presidente, sustituyendo a Daniel Martínez, porque ahí duran un año los cargos. Y ya estuvimos conversando, por ejemplo, de eso que viene un poco demorado, pero que también viene avanzando, que es la concreción de un convenio marco, un convenio genérico entre el Congreso de Intendentes y los 19 ADEOMS, digamos, los ADEOMS, los sindicatos de trabajadores municipales de cada departamento. Entonces, yo creo que hay que ver cómo seguimos en esto, porque creo que hay que ser muy cuidadoso cuando a veces escuchamos algunas declaraciones donde se barre con todo. O sea, el barrer con todo, bueno, a veces barremos hasta los muebles. Tiramos todo. Y creo que hay que ir viendo cómo mantenemos ese diálogo, mantenemos esa negociación y cómo seguimos mejorando en esos aspectos. Ahora está en la instancia parlamentaria el caso de la rendición de cuentas. Allí hay algunas oportunidades. Y yo creo que es bueno, creo que es una buena cosa que tengamos una rendición de cuentas por un año. Porque ¿por qué en el Poder Ejecutivo se decidió que esta rendición de cuentas, en vez de ser por los 3 años que restan de gobierno, fuera por 1? Es porque los próximos 2 años que faltan se va a hacer algo, para decir, si quieren usar esos términos, algo peor que ahora. No, es porque se piensa que se va a poder hacer algo mejor que ahora. Si ahora se hubiera hecho una rendición de cuentas por 3 años, con un país que se empieza a recuperar de una situación de menor crecimiento como tuvo en el 2015 y en el primer semestre del 16, si se hubiera hecho una rendición de cuentas por 3 años sobre estos supuestos, que ahora empiezan a mejorar, que están mejorando, por 3 años se hubiera hecho algo que no hubiera dado todas las cosas positivas que podría dar. Por tanto, dijimos, vamos a hacerlo por un año y, partiendo de la base de que esto va a mejorar, los próximos 2 años serán con mejores resultados para formular esos últimos 2 años de rendición de cuentas. Este fue el objeto. Y bueno, y se viene dando eso de que hay cosas que van mejorando. Llevamos los primeros 6 meses del año, ha mejorado las exportaciones, ha mejorado la actividad, ha bajado la inflación en forma muy importante. Estamos en una inflación del orden del 5,5%. Siguen mejorando los salarios. Las empresas, incluso en la actividad industrial, están teniendo una mejora. Vemos un interés en nuevas empresas, en nuevos emprendimientos, en nuevas producciones en Uruguay. ¿Cuáles? Y bueno, porque este es un tema, yo creo que capaz que merecería hasta un capítulo.
Danilo, Humberto. Por ejemplo, que Japón haya decidido comprar el principal frigorífico uruguayo, el conocido frigorífico inglés, sí, el BPU, que está allí en la zona de Durazno Flores. Sí, de San Paco, Uruguay. Muy bien. Estamos hablando del principal frigorífico uruguayo en cantidad y calidad. ¿Y quién lo compra? Una empresa del país del mundo que exige la mayor calidad de la carne. Es una compra estratégica. El discurso que hace el inglés que vende y el discurso que hace el japonés que compra son dos piezas donde se habla de por qué en Uruguay, de por qué comprar este frigorífico, de cuáles son las perspectivas de la producción de carne de calidad en Uruguay. Son dos discursos, uno publicado en Japón y otro publicado acá. El de acá es de un reconocimiento al ministro Aguerre, que hace el capitalista inglés que vendió, que son dos piezas que si las hubiera escrito el presidente de la República podrían no llamar la atención. Escritas por ellos, llaman la atención. El otro día se instala, concurrimos con el presidente, con la ministra de Industria, a lo que es la nueva planta del Nestlé en Uruguay. Nosotros tuvimos el placer en estos días de recibir a la empresa San Miguel, que hoy está instalada en Yun, en Villa Rodríguez, en Bella Unión. La conocimos en una situación crítica. Ustedes lo cubrieron muy bien eso a través del corresponsal en Río Negro. Fuimos a ver esa empresa porque se había incendiado. Esto fue hace 2 meses. Se incendió allí la gran parte de la empresa en Yun. Y fuimos para ver, bueno, qué pasaba con los trabajadores. Estábamos en plena zafra de los cítricos. Se pudo resolver, ningún trabajador perdió el trabajo. Se resolvió bien. Pero allí la gente también dice, somos la principal empresa exportadora de limones del mundo. Queremos plantar 1000 hectáreas de limones en Bella Unión. Una empresa argentina. Me interesa eso. Estuvieron la semana pasada. La principal empresa exportadora de limones del mundo se instala en Uruguay y ya está plantando y va a plantar 1000 hectáreas de limones en Bella Unión, un lugar donde necesitamos el desarrollo de fuentes de trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una serie de cosas que nos confirman que sin perjuicio de seguir aprendiendo, de seguir corrigiendo, de seguir mejorando, de seguir cambiando, están dando resultados. Estuvimos hace pocas semanas en el inicio de la primera grúa que se va a elaborar en Uruguay para el puerto. Esa es una iniciativa de la Administración Nacional de Puertos, que casualmente mañana cumple 101 años, que decide comprar una grúa para dragar el puerto, para el mantenimiento de los puertos de Uruguay. Y llama a empresas internacionales, se presentan 3 empresas y gana la licitación la empresa IHC. Es una empresa holandesa que tiene 400 años. El discurso que hace el representante de esta empresa en la planta CIR, allí en Aparicio Saravia y Florencia, y Rafael, representante de la empresa para el Cono Sur, arranca diciendo, eso sorprende un poco al principio, dice, nosotros no vinimos a construir una grúa a Uruguay. ¿Cómo? Pues habíamos ido a eso, al acto, ¿no? No, vinimos a construir muchas grúas y vinimos a que Uruguay sea el centro de mantenimiento para las 50 grúas que tenemos en los países del Cono Sur, en Argentina, en Chile, en Paraguay. Porque esta empresa produce 7 de cada 3 grúas del mundo. ¿Y por qué decidió venir a Uruguay? Y decidió venir a Uruguay por las condiciones del país, por la estabilidad, por la democracia, por las garantías, por el respeto a las leyes, por la calidad de los trabajadores. Y lo dijo expresamente su representante. Pero además, otra experiencia que yo creo que viene bien en estas horas, también la buena actitud que tiene el sindicato metalúrgico. El sindicato metalúrgico, la UNRWA,
cuando se entera de esto, lo apoya y hace un preacuerdo con las 3 empresas que participan de la licitación. Antes de que se supiera el ganador de la licitación, de cuál de las 3 empresas que se presentó iba a ser la grúa, la UNRWA hizo convenio con las 3. Ya preparando el terreno. un buen ejemplo de cómo creemos nosotros que hay que prepararse, prevenir para adelante. Y en el acto estábamos los ministros, estaban los representantes de la empresa y estaba el representante del sindicato. Inmediatamente se comienza la construcción de esa grúa. Yo creo que este tipo de cosas son las cosas que nos alientan. Que las cosas dan trabajo, sí, dan trabajo. Ahora, ministro, de alguna manera, en esto que acaba de describir y lo que dijo anteriormente con respecto a que, si bien esta rendición de cuentas puede generar y está generando de alguna manera estas discrepancias que hoy nos tienen con un paro general de 24 horas, que ya las previsiones o que lo que se puede avisorar para adelante es mejor. Me recuerda algunos análisis que se han realizado en los últimos tiempos a nivel político, ya pensando en los tiempos político-electorales, de que evidentemente, llegado el caso, para el próximo año iba a haber, digamos, como una flexibilización en muchos aspectos que hoy nos estaban dando. La pregunta es, de todas maneras, si esto fuera así, si esto fuera como una suerte de estrategia, el costo que, a la luz de lo que están dando las encuestas en este momento, que está pagando el Frente como fuerza de gobierno, ¿no es demasiado riesgoso si esto fuera una estrategia como para decir el próximo año? Porque esto me lleva un poco a que estos días escuché a la senadora Topolansky volver a hablar de que, bueno, que el tema, que hay tiempo todavía, que las encuestas se pueden revertir, porque la realidad es que queda mucho tiempo todavía para este gobierno. Entonces, como que lo emparento un poco con ese análisis de quienes dicen, bueno, esto es ahora así porque cuando el próximo año se den las previsiones que tiene el gobierno de mejoras económicas, entonces la cosa se va a revertir. Yo lo veo desde otro punto de vista, no sé si no se corrió demasiado riesgo con tanta rispidez, con este propio paro general, con lo que está diciendo el PIT-CNT, con la preocupación que tiene por la pérdida de puestos de trabajo porque hablan de que la tecnificación, al no invertir en educación, nos está dejando relegados. Es decir, como que es un camino que daría la sensación que es un poco peligroso de recorrer. Bueno, a ver, siempre hay opinólogos, todólogos, siempre hay gente que con este gobierno no quiere nada. O sea, vamos a suponer que a veces hagamos alguna cosa bien, igual está mal. ¿Está bien? Hay gente así en Uruguay, lamentablemente. Sin perjuicio de lo cual es un país que se destaca por su nivel de diálogo, por su nivel de institucionalidad, por su nivel de democracia, por su nivel de... comparado con otros países. Y hay que seguir trabajando. Nosotros no queremos estar pensando hoy en los tiempos electorales. Ya hay candidatos, pero creo que a este gobierno le corresponde seguir gobernando. El año 2018, el próximo año, estamos tratando de prepararnos, va a ser el año de mayor cantidad de negociación colectiva de la historia del Uruguay. ¿En el sector público o en el sector privado? Exactamente, en los dos. Van a funcionar cerca de 200 grupos de consejos de salario del sector privado y la negociación pública, que además va a estar referida nuevamente a toda esta temática del presupuesto ya final de los 2 años. Entonces vamos a tener... Ahora, nosotros, este gobierno, quiere eso. Nosotros queremos un país con negociación colectiva. Un país donde los empresarios y los trabajadores tengan un rol importante en el desarrollo nacional con empresas sostenibles y sustentables. Queremos un país donde podamos dialogar y negociar los conflictos que existen, porque existen diferencias de intereses. A ver, anoche, sobre las 20 horas en el Ministerio, se firmó el acuerdo de tienda inglesa. Finalmente anoche se firmó. Se firmó el acuerdo.
Fue un acuerdo trabajoso en el cual intervino fuertemente el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Y hubo que hacer más de una asamblea. Sí, que hubo marchas y cortamarchas y demás, ¿no? ¿Bien? Digo, preacuerdos que después no fueron ratificados. Y se resolvió. Yo tengo acá los diarios de hoy. En alguno aparece un subtítulo. Están acá arriba de la mesa. Ahora, cuando estaba el lío en tienda inglesa, eran todos los títulos. Fuimos a Melo y a Ramón Trigo con el Consejo de Ministros. Sí. Estaba el conflicto del frigorífico Pool. Se resolvió. Se resolvió el mismo día, lunes 10 del Consejo de Ministros. Y no solo se resolvió el conflicto, en el cual también intervino directamente el Ministerio, intervenimos incluso personalmente, sino que además se generó un mecanismo de prevención hacia adelante. ¿Por qué? Porque era un sector donde hemos tenido dificultades con la empresa. Esta es de las pocas empresas sancionadas por represión sindical por el Ministerio y por condiciones de trabajo. Y también hemos tenido dificultades con la nueva dirección sindical en cuanto a cómo se manejaba para la realización de asambleas en horario de trabajo. Se resolvió el conflicto. ¿Se acuerdan lo que se decía? 140 seguro de paro que perdían el trabajo. Ninguno perdió el trabajo. Ninguno perdió el trabajo. Y además se generó una base de prevención de conflictos, que habrá que seguir trabajando, que habrá que seguir mejorando. ¿Se acuerdan? Hace 15 días, el conflicto que tuvimos sábado y domingo con Trale, los transportistas de leche. Estuvimos con el ministro Aguerre ese fin de semana, sacamos 2 comunicados el domingo de mañana, uno primero cuestionando que nos parecía que eran exageradas las medidas de los trabajadores del transporte de leche, una posterior donde ya anunciábamos que empezaba desde la 1 de la tarde del domingo a normalizarse la mayoría de las plantas. Se firmó el convenio la semana pasada. Se restituyó los 3 trabajadores que era el origen del conflicto de una empresa que cerró de Nuevo Berlín. Sí. De estas cosas que se van resolviendo se sabe poco, se sabe mucho del conflicto. Se noticia más del conflicto que de la resolución, dice usted. Claro, pero estas cosas yo creo que también habría que hablarlas. Porque creo que estas cosas también ayudan a ir creando una determinada solución. Y además nosotros, reitero, tenemos que cuidar, valorar lo que tenemos para seguirlo mejorando. Miren, tengo mis opiniones, pero creo que no es el tema. En Brasil está pasando lo que está pasando, pasó lo que pasó con Dilma Rousseff. Está pasando lo que está pasando con Temer, pero en el medio aprobaron una reforma laboral que nos lleva 2 siglos para atrás. O sea, ahora va a valer más el arreglo individual entre un trabajador y un empresario que una ley o un acuerdo colectivo. ¿Es válido trabajar 12 horas sin horas extras? Se le quitan derechos a las madres embarazadas. Entonces, a ver, lo que se hizo en Brasil, ¿se hizo para sacar a Dilma o se hizo para hacer esto? Y no estoy juzgando. Esto sí, por lo de la reforma laboral, ya lo votaron, ¿eh? Sí, eso está. Sí, nosotros noticiamos sobre eso. ¿Por qué se cambió el presidente en Brasil? Porque había que cambiarlo por esto. Entonces, luego tenemos que preguntarnos estas cosas. Para valorarlas, para ver lo que hemos hecho y para ver cómo seguimos adelante. A propósito de lo hecho, tengo que hacer referencia porque cuando recién habló del tema de
del maltrato a nivel laboral, me trajo inmediatamente a la memoria una nota que realizamos hace muy pocos días atrás con el director de un documental llamado Pecera, que tiene que ver con las trabajadoras de Fripur, y tuvimos al director y una trabajadora de Fripur. Vimos apenas el avance, no vimos el documental. Las denuncias realizadas sobre lo que era el método de trabajo realmente eran conmovedoras. ¿Tuvo posibilidad de ver el documental o por lo menos de tener un acercamiento a esto que le estoy comentando de lo que allí se denuncia? El documental no lo vi, pero sí sabemos las actuaciones que hicimos desde el Banco de Previsión Social en su momento, cuando me tocó ser presidente, desde el Ministerio de Trabajo, a partir de lo que es la Inspección General de Trabajo, y también todo lo que hicimos para tratar, y estamos haciendo, para tratar de recuperar esa fuente laboral. Donde a partir de lo que significa el cierre de esa empresa, se busca, y con una intervención judicial importante, lograr que la industria pesquera en esa empresa siga adelante. Y obtenemos allí el interés de una muy importante empresa canadiense, la empresa Cook, una empresa internacional de la pesca muy importante, que en el proceso judicial es la justicia quien determina que se le adjudica a esta empresa, que ya ha comenzado sus operaciones en Uruguay, y que además le hemos dado participación al sindicato, al SUNMA, para que estuviera al tanto de todas ese proceso, de modo de poder tratar de recuperar en todo lo posible el funcionamiento de esta planta, de sus barcos. Ya hay barcos nuevos en Uruguay que ha traído esta empresa, barcos reparados en Uruguay que ha traído esta empresa, está comenzando a funcionar. Hemos tenido reuniones en estos días nuevamente con el Ministerio de Industria, con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, con la propia Presidencia de la República, para ver cómo reencaminar este proceso. Entonces, todo esto es el proceso. Es cómo estaba esa empresa, qué pasó, se cerró, bueno, cómo seguimos trabajando. Entonces, creo que eso es justamente lo que estamos tratando de ver. Y estamos viendo al mismo tiempo la necesidad de avanzar en Uruguay en algunas cosas sustantivas. Por ejemplo, un tema que tenemos que avanzar en Uruguay es en la prevención de conflictos. Y esto que se ha hecho cada día más importante en el país, porque nosotros queremos un país con poder legislativo, con poder ejecutivo, con poder judicial, con libertad de expresión, con gremios empresariales y de trabajadores, con negociación colectiva. No queremos cualquier país. No queremos ir a esto que está haciendo el gobierno de Brasil, de eliminar la negociación colectiva, eliminar los derechos laborales. No queremos eso. Nosotros queremos desarrollarnos de otra manera. Ese es el objetivo de este gobierno. Y cuidado si perdemos estas cosas. Entonces, por ejemplo, que entendemos que hoy es necesario en Uruguay que, como se viene ya haciendo en algunos gremios, pero en otros no, se ha avanzado en la construcción, se ha avanzado en metalúrgico, se ha avanzado en la bebida, se puede avanzar más, incluso en esos lugares, y ahí se ha avanzado por acuerdo entre los sindicatos y las cámaras empresariales, y con la participación del Ministerio, pero se puede avanzar más. Pero hay lugares donde no tenemos mecanismos de prevención de conflictos. Entonces nosotros, por ejemplo, tuvimos conversaciones con los presidentes de la Cámara de Industria, de la Cámara de Comercio, con los presidentes y secretario general del PIT-CNT, a raíz de la queja de las cámaras empresariales, de la Cámara de Industria y la Cámara de Comercio en la OIT. Que ya hemos dado un paso. Por primera vez estuvo 3 años suspendida la consideración de la queja, 2015, 2016, 2017. Eso ya es un paso. Pero dimos más pasos. Y que yo creo que se conocen poco, capaz que sea un poco culpa nuestra también que se conozcan poco. De las cosas que fuimos avanzando, por ejemplo, en septiembre del 16, septiembre del año pasado, presentamos una propuesta. Luego de conversarla con todas las partes,
No es una propuesta del Ministerio, es una propuesta que la conversamos con todas las partes. En marzo de este año presentamos una segunda propuesta, también conversada con todas las partes. ¿Y qué hemos hecho ahora? La hemos publicado esas propuestas, están publicadas en la página web del Ministerio, mtss.gov.uy. Se la hemos hecho llegar personalmente a los presidentes de todas las cámaras empresariales del país, porque tenemos la sensación de que como hay gente que no quiere acordar nada con este gobierno, hay cosas que las debemos democratizar. Como que no están en pleno conocimiento todos de ciertas cosas que se conversan, que se negocian o que se ofrecen. Es más, y ahora el 31, y ya están agotadas las localidades, desde hace una semana están agotadas las localidades. El 31, conjuntamente con el doctor Pérez del Castillo, el doctor Pérez del Castillo fue ministro de Trabajo y Seguridad Social de este país, no de nuestro gobierno. Es un hombre fuertemente vinculado al sector empresarial, es un catedrático del derecho laboral del sector empresarial, de la Universidad